es la prueba directa o la prueba indirecta. ¿Sale? Ahora, hay varios tipos de fluorocromos que se pueden utilizar para hacer el diagnóstico. Normalmente estamos acostumbrados a ver este color como amarillo verdoso, pero hay otro tipo de fluorescencias que también podemos detectar. Depende de lo que hay disponible comercialmente, ¿no? Entonces, es una prueba que ha sido muy eficiente en la detección de antígenos virales. Yo les puse el ejemplo de rabia, pero pueden hacer diagnóstico de prácticamente cualquier agente viral contra el cual haya anticuerpos marcados. Y aquí lo que quiero que vean es, del lado izquierdo tenemos 4 cuadrantes en donde está una muestra de un bovino infectado con rabia. Entonces, en la letra C está el control negativo, es decir, un tejido de un animal que es negativo a rabia. El D es un animal que es positivo, es un control positivo. Y las muestras que se someten a esta prueba son A y B. Entonces, para cada una de las pruebas siempre va a ser necesario meter controles o testigos, que a lo mejor es un término al cual ustedes también ya están familiarizados. Esto lo que hacen es validar los resultados que estoy obteniendo en una prueba diagnóstica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tengo que ver cuando la prueba es negativa? Pues es similar a lo que ven aquí en el panel identificado con la letra C. ¿Y qué tengo que ver cuando la muestra es positiva? Pues lo que estoy viendo en el panel que está en la letra D. Esto comparado con las muestras a evaluar, pues me ayudan a emitir un diagnóstico mucho más confiable y mucho más certero. ¿Sale? También del lado derecho, en la parte inferior, esta es una muestra de una inmunofluorescencia. Esta creo que viene también en el CENER y ahí les explico incluso un poco de la historia del bovino, pero es una muestra de tejido nervioso que se sometió por inmunofluorescencia y si se dan cuenta, hay sitios en donde podemos observar un mayor cúmulo de inmunofluorescencia, en donde nosotros podríamos decir que hay una mayor concentración de virus. Y hay partes muy puntuales o puros puntitos en donde podríamos decir que la concentración del virus incluso es menor a esta parte central, ¿no? Que es lo interesante de la inmunofluorescencia a nivel de diagnóstico. Y bueno, en la parte de arriba, esto es más a nivel de investigación, en donde se pueden utilizar fluorocromos, diferentes fluorocromos en un mismo tipo de muestra. Y les puse esta imagen porque es un fluorocromo que marca el citoesqueleto de las células y otro que va a marcar proteínas virales de herpes. Entonces, si se dan cuenta, la que está marcado de color verde o amarillo es donde nos está hablando que se distribuye la mayoría de las proteínas, o donde se generan y se ensamblan la mayoría de las proteínas, o se van a detectar proteínas virales de herpes cuando hay un ciclo infeccioso. Y para evidenciar todo lo que es el cuerpo de la célula, pues se hace inmunofluorescencia contra el citoesqueleto de la célula y se ven este tipo de imágenes. Pregunta José Eduardo, ¿las pruebas por inmunofluorescencia son caras, baratas o qué tan comunes que se hagan? No te sé decir los parámetros de los costos. Te puedo decir que para rabia es económica porque es una prueba de rutina, porque ya está estandarizada. Si tú buscas hacer una prueba de inmunofluorescencia ahorita contra un virus nuevo en particular, pues va a ser más costosa simplemente por el desarrollo de la técnica y por la disponibilidad de anticuerpos que haya, que también es un punto a tomar en cuenta. No son caras para animales en producción, hasta donde yo sé. Puedes meterte ahí al departamento de la facultad, al departamento de microbiología de la facultad, y ahí viene el costo de la prueba, ya sea de distemper o de rabia. Lo desconozco, pero sé que no son caras. Ya si lo quieres para algo muy particular como a este nivel, sí es más caro porque incluso los fluorocromos aumentan el costo de la técnica y también la disponibilidad de anticuerpos aumentan el costo de la prueba. O sea, por ponerte un ejemplo también, José Eduardo, es más caro este anticuerpo que se utiliza en la prueba directa
que el primario que se utiliza en la indirecta. La indirecta por lo regular llega a ser menos costosa. Ok, ¿más preguntas, chicos? Ok, si no hay preguntas, entonces seguimos a la siguiente técnica que podemos utilizar para el diagnóstico de antígenos virales, y esta es la de inmunohistoquímica. ¿Quién de ustedes se acuerda en qué se basaba la inmunohistoquímica? Sara, Carla, Paola, de lo que se acuerden el semestre pasado. Pues bueno, creo que usaban reacciones inmunoenzimáticas, algo así. Pero bueno, no recuerdo más cosas, jeje. Ok, a ver, Eduardo. Solamente voy a decir que creo que lo que yo recuerdo es que el fundamento es similar al de la inmunofluorescencia, de que es una detección antígeno-anticuerpo y creo que también puede llegar a ser directa o indirecta o algo así. Pero no me acuerdo igual muy bien. Exacto, es básicamente eso. Gracias, chicos. Tiene el mismo principio que la prueba de inmunofluorescencia. ¿Qué es lo que va a cambiar? El marcaje. Veíamos que en el caso de la inmunofluorescencia va a traer un fluorocromo, ¿sí? En el caso de la inmunohistoquímica va a tener otro tipo de marcaje, porque a diferencia de la inmunofluorescencia, es una tinción o es una señal. La emisión del color, este color café que ven aquí, es, digamos, prácticamente permanente, a diferencia de la inmunofluorescencia, en donde el fluoróforo tiene un tiempo de vida que, dependiendo la excitabilidad que tenga bajo el microscopio, se pierde. O sea, nada más tiene un periodo de vida de algunos minutos, y si lo ves mucho tiempo por el microscopio, te acabas la fluorescencia del anticuerpo. No pasa lo mismo con los anticuerpos que se utilizan en el caso de la inmunistoquímica. Aquí se utiliza por lo regular una que se llama peroxidasa de rábano o fosfatasa alcalina, y esta va a actuar como un sustrato para poder producir el color que se puede ver visualizado en estas células infectadas en un microscopio de luz. Aquí no se necesita un microscopio específico. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma una muestra de un tejido en particular, aunque también pueden ser hisopados o secreciones, se fijan en una laminilla y posteriormente se incuba con los anticuerpos que van a detectar un antígeno viral en particular. En esta prueba se emiten los resultados más o menos como en unas menos de 24 horas, también es bastante rápida, pero sí se requiere de una estandarización y de interpretación por personas que sepan leer las laminillas o que ya tengan experiencia. Aunque aquí la idea es que ustedes fijan el tejido en formol, después hacen cortes con un microtomo, los montan en una laminilla, quitan la parafina, después hacen las incubaciones con estos anticuerpos. El anticuerpo, cuando detecta el antígeno viral, va a unirse, va a generar esta unión específica antígeno-anticuerpo, se va a lavar, se va a utilizar el sustrato que va a generar este color, principalmente con la acción que tienen con estas enzimas, que es la peroxidasa de rábano o la fosfatasa alcalina que les mencionaba, y va a cambiar a este color un poco café. Después se utiliza algo que se llama contratinción, que lo que va a hacer es generar tinción del resto del tejido en color como azulito o morado, como lo están viendo aquí. Y aquí se puede evidenciar en un color rojizo café dónde se distribuye o dónde puedo tener el antígeno viral que fue detectado por el anticuerpo. Si se dan cuenta, puede ser algo regional, puede ser algo difuso, puede ser algo que incluso se detecte de forma unitaria en cada una de las células que estoy sometiendo a diagnóstico. Esto que ven aquí son cortes de una tonsila de cerdo en donde se ve la positividad en células epiteliales del órgano, ¿sí? Aquí del lado izquierdo es un diagnóstico que se hace contra fiebre porcina clásica, que es un virus exótico, en donde, si se dan cuenta, en toda la cara epitelial del tejido está marcado en este color, que es el cambio que da la enzima,
estaríamos hablando que es un tejido positivo a la presencia del antígeno viral. Y tenemos otro comparativo con el virus de diarrea epidémica porcina en colon de cerdo, en donde también la distribución es en células epiteliales, pero si se dan cuenta, la distribución es menor en comparación con el de fiebre porcina clásica. Aquí de acá yo se los puse porque es bastante interesante cómo se ve nada más que hay una célula infectada, que es como si vieran estos rectángulos, y cómo posteriormente se puede empezar a difundir a lo largo de todas las crestas intestinales. Lo mismo, en este caso, la presencia del color nos habla que el tejido es positivo. La ausencia de color nos habla que el tejido es negativo. Les mencionaba que esto tiene que ser revisado por un histopatólogo o por un patólogo, porque muchas veces puede haber cambios en la coloración dependiendo del manejo de los reactivos y no necesariamente va a ser positivo. Pero aquí lo interesante es ver si una prueba es positiva, qué tan positiva es o para qué quieres el diagnóstico. ¿Quieres ver qué tanto se difundió en el animal o simplemente quieres ver si es negativo o positivo? Por eso les decía, es importante saber cuál es la interpretación de los resultados que ustedes van a dar. Comenta Diana, se reconocen anticuerpos pegados a tejidos por medio del cambio de color. Es esta asociación de los anticuerpos marcados que nosotros utilizamos unidos a antígenos virales que están en un tejido o en una muestra sospechosa de un animal infectado por un virus. En este caso, del lado izquierdo, fiebre porcina clásica, y del lado derecho, animales infectados con diarrea epidémica porcina. ¿Vale? ¿Sí quedó claro el fundamento de esta prueba? Doctora, solo una pregunta. ¿Cuáles eran las sustancias que se usaban aquí para unirse al anticuerpo? No, hablas más bien del conjugado. ¿A qué viene acoplado el anticuerpo para generar este color? Esa es tu pregunta. Sí, justo, perdón. Hay muchas. En el manual viene, en el de Viro no. En el de Inmuno te puedes meter, ahí viene una lista como de 8 enzimas que se utilizan, pero las más comerciales es peroxidasa de rábano y fosfatasa alcalina. Y de estas dos, peroxidasa de rábano sigue siendo la que se utiliza en mayor proporción. Gracias. Pregunta Janet, ¿inmunohistoquímica sería una prueba cualitativa? Sí y no. O sea, te va a decir si es positivo, si es positivo el animal, si hay marca, te va a decir si es negativo, si hay ausencia de marca. Pero en algunos casos pudiera llegar a ser cuantitativa cuando se hacen estudios del grado del marcaje. Entonces, si tú te metes a internet y buscas algún artículo del virus que tú quieras, pon inmunohistoquímica de fiebre porcina clásica o de esta nueva enfermedad de, bueno, no nueva, la que se está detectando últimamente en varios países, fiebre porcina africana. La cantidad del marcaje y la intensidad del marcaje son parámetros medibles de las lesiones que genera un virus en los animales. Entonces también podría llegar a ser cuantitativa y de eso se hace un estudio estadístico y te determina qué tan infectados están animales en comparación de otros. Pero en respuesta corta de lo que me preguntaba Janet, sí es una prueba cualitativa. Ok, entonces, platicando todavía sobre la detección de antígenos, está esta prueba que ustedes la han escuchado muchísimo, vieron además una práctica el semestre pasado que es la prueba de ELISA. ¿Quién de ustedes se acuerda que es la prueba de ELISA? Bueno, es parecido igual a las otras, ¿no? O sea, lo que se busca es fijar un componente, ya sea un antígeno o un anticuerpo. También se espera que haya una reacción antígeno-anticuerpo y pues ya se adiciona lo que es el conjugado, que es un antígeno, bueno, un anticuerpo marcado. Y ya después se pone un sustrato específico y ya se observa, o sea, espera que se observe algún color. Exacto. Entonces tienen fundamentos muy similares. Ay, no alcancé a ver tu nombre. Jessica. Sí.
Gracias. Entonces, las pruebas de ELISA las podemos dividir en dos. Aquellas que van a detectar antígenos y aquellas que van a detectar anticuerpos. Ahorita nada más vamos a ver las que detectan antígenos. Entonces, son un soporte o unas placas, porque normalmente se manejan como placas de ELISA, en donde va a venir fijado un anticuerpo que va a detectar el antígeno viral que viene en una muestra. ¿Qué muestra? Las que ya mencionamos. Puede ser una secreción, orina, semen, leche, un macerado de una biopsia o de un tejido en particular. Se somete para que interactúe con el anticuerpo que ya viene fijado en el soporte, que en este sería la placa, ¿no? Que este es el anticuerpo de captura. Ahora, en el caso del ELISA de sándwich, es un anticuerpo que está fijado a la placa, que una vez que ustedes depositan aquí su muestra, al ser positiva, el antígeno libre se va a unir a este anticuerpo, ¿sale? Posteriormente, se hace una incubación con un segundo, y aquí viene incluso un tercer anticuerpo, que va a evidenciar la unión de este antígeno-anticuerpo. Este anticuerpo ya viene acoplado con un sustrato, perdón, con una enzima que ustedes al agregar el sustrato van a interactuar químicamente para la emisión de un color. Y en este caso, la emisión del color nos habla de una positividad, ¿cierto? Tenemos otras similares o variedades que probablemente los van a empezar a escuchar más, que es la prueba múltiplex. La múltiplex no es más que un ELISA de sándwich que lo que va a hacer es detectar varios antígenos en una sola muestra. Por ejemplo, en el caso del complejo respiratorio bovino, ya hay ELISAs múltiplex que te detectan a los 4 virus. Es decir, hay anticuerpos aquí que van a detectar antígeno de diarrea viral bovina, de parainfluenza 3, de sincitial respiratorio y del herpesvirus bovino. Es lo único que va a cambiar, pero el fundamento sigue siendo el mismo. Sigue siendo una prueba ELISA de sándwich, solamente que los anticuerpos van a detectar diferentes antígenos, o en este caso está enfocado a detectar los 4 virus que están involucrados en el complejo respiratorio bovino, ¿vale? También está este competitivo en donde se busca determinar, evaluar una competitividad en la unión de un antígeno marcado que viene como parte del ELISA y del antígeno que se va a detectar en la muestra. Entonces, hay anticuerpos que vienen fijos a la placa, ¿sí? Y hay antígenos marcados y el antígeno de la muestra se incuban al mismo tiempo. El que tenga mayor avidez y mayor concentración es el que se va a unir al anticuerpo que está en el soporte, ¿sí? Los antígenos que nosotros detectamos en campo no vienen marcados. Únicamente viene marcado el que le llamaríamos el competitivo, ¿sale? En este tipo de muestras, la emisión de color nos habla de una tendencia a la negatividad y la ausencia de color o la disminución en el color nos habla de una positividad, ¿sí? Porque a mayor color, mayor antígeno marcado que forma parte de la prueba es el que está siendo detectado. A menor color, mayor cantidad o concentración de antígeno de la muestra de campo que está siendo detectado y este no emite color, ¿vale? ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, vamos a pasar con una modificación que podría funcionar como un ELISA, que son estas pruebas de inmunocromatografía o pruebas rápidas de antígeno, que probablemente ustedes ya se hicieron más de 5 o 10, todos los que hemos estado expuestos a que nos hagan un hisopado nasal, ¿sí? Pero ¿cuál es la idea o cómo funciona este tipo de pruebas? Se tiene un soporte, que es por lo regular una membrana de nitrocelulosa. Todo esto viene en un cassette, en un casetito, que es como este que ven en la siguiente diapositiva. Es este de aquí, estos son los snaps. Pero bueno, hay de diferentes tipos. Este es de una compañía que comercialmente está disponible aquí en México.
Dentro de esta membrana o de este soporte están fijados todos y cada uno de los componentes de la prueba. Tiene un pad o un orificio en el cual nosotros vamos a depositar la muestra, que por lo regular es un orificio, y después por difusión lo que va a hacer es empezar a generar la mezcla de todos los componentes. Aquí en este ejemplo es una prueba para el diagnóstico o detección de parvovirus canino. Entonces la muestra se pone en el pad, se empieza a absorber o se empieza a difundir, que sería el término correcto, y al haber una detección del virus con el anticuerpo que ya viene conjugado aquí en esta prueba, hay una difusión de esta unión antígeno-anticuerpo, ¿sí? Esto se va a unir con otros anticuerpos que van a pertenecer a la línea de evaluación, que es lo que conocemos como el test, en donde se genera, si se dan cuenta, como una especie de sándwich, por eso les decía que es muy similar a un ELISA de sándwich, y posteriormente los componentes se van a difundir para poder llegar a la línea de control, que sería los controles que deben de tener todos y cada uno de las pruebas diagnósticas, y se termina de difundir por todo el soporte o la membrana. Aquí es la difusión de estos componentes en diferentes puntos, en la línea de control y en la línea de evaluación, que sería el test propiamente. Cuando hay una positividad, esta asociación que ven aquí como tipo sándwich ya no se mueve, y por lo regular estos anticuerpos vienen conjugados, aquí viene conjugado con oro coloidal, que es lo que nos va a dar una coloración como rojiza, que es la que vemos muy común en todas las pruebas que se hacen ahorita, pero también que se hacen en algunos animales, un color medio turquesa que también se puede llegar a ver dependiendo de la marca que estén utilizando. Entonces, se le llama inmunocromatografía porque el principio es por cromatografía, es esta difusión que se da en un soporte en donde la tinción, la aparición de un punto o de una línea nos va a hablar que es positivo o negativo la muestra que nosotros estamos sometiendo a esta prueba. Ahora, hay muchas comercialmente hablando que te pueden detectar un antígeno viral, 2 antígenos o hasta 3 antígenos, que es como el ejemplo que viene en el CENES, en este caso para detectar virus en gatos. Lo importante de estas pruebas es verificar que siempre se marque o podamos obtener una marca en los controles, ya sea positivo, negativo o únicamente positivo, porque hay algunos que solamente van a tener positivo. Dependiendo de eso, nosotros validamos que el paquete o el kit o el cassette que estemos utilizando de inmunocromatografía está en las condiciones ideales para poder evaluar la muestra y así poder emitir un diagnóstico. Es decir, si tengo la presencia de el marcaje en la línea de evaluación o en el test line, es donde yo podría decir que el individuo es positivo. Si hay ausencia de la prueba, podría decir que es negativo. Estoy hablando únicamente en detección de antígenos virales, porque también hay para anticuerpos, pero acuérdense que ahí hay que definir qué representa el hecho de que estén detectando o antígenos o anticuerpos. No siempre va a ser evidencia de enfermedad. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Dice Alejandro, ¿estas pruebas son confiables? Sí son confiables. Una de las ventajas que les daría es que en algunos casos, o es algo que normalmente yo les digo en clase para que lo tomen en cuenta, este anticuerpo que tú ya ves aquí fijado, el que ya viene marcado con oro coloidal, muchas veces se genera con cepas virales de otro origen, es decir, de Estados Unidos, de Brasil, de Sudáfrica, de Sudamérica, etcétera. Y en algunos casos podrían no detectar las cepas de campo nacionales o lo que estás encontrando aquí en México. ¿Son confiables? Sí, pero pueden llegar a tener este límite en la detección de una situación en particular a nivel regional. Entonces ahí habría que evaluar, si no la detectas, buscar una prueba confirmatoria para realmente confirmar que no lo estás detectando.
¿ok? Pero son buenas, se utilizan mucho, las van a ver mucho en clínica. Algunos de ustedes que probablemente ya estén involucrados en la clínica se van a dar cuenta que son pruebas que se utilizan para decir tiene moquillo, tiene pifo, etcétera, pero de ahí va a depender su criterio de evaluación del cuadro para determinar si se quedan con esa prueba o una confirmatoria para diagnóstico de enfermedades virales. Ok, y bueno, les puse aquí una extra que es detección de antígenos virales por Western blot. Esta es una técnica que ustedes revisaron también en inmunología, y aquí es una técnica más laboriosa, requiere mucho tiempo de incubación, digámoslo así, de la prueba. También se basa en el uso de anticuerpos y anticuerpos marcados. Yo no conozco a alguien de clínica o de producción que la utilice, pero sí es una técnica que se sigue utilizando para el diagnóstico de personas infectadas por VIH. Entonces, ¿cuál es la idea de utilizar este tipo de prueba? Pues partimos por el principio que a nivel mundial, pues no hay una vacuna vigente o que se aplique contra el VIH. Quiere decir que aquellas personas que tienen anticuerpos contra el virus de VIH estuvieron en contacto con el virus, ¿no? Entonces, digamos que ahí el panorama es fácil. Si tiene anticuerpos es positivo, y si tiene, ¿cómo se llama? Si no tiene anticuerpos, pues es negativo. Pero ¿cómo utilizamos estos anticuerpos para dar el diagnóstico también de las personas? Es que se separan. Esto que ven aquí al inicio de la imagen es un gel de acrilamida en donde se van a separar las proteínas del virus de VIH. Para que se den una idea, es algo así. Esto que ven aquí es el virus de VIH. Y pues tiene diferentes proteínas que corresponden a la proteína de cápside, la endonucleasa, la RT, la integrasa. Todo esto que ven aquí en una línea en color lila es el patrón electroforético, es decir, cada una de las proteínas del virus separadas en un patrón electroforético. Esto se hace por medio de electroforesis vertical, que es esta imagen que ven del lado izquierdo. Después este gel lo ponen estrechamente con una membrana de nitrocelulosa. A ver, chicos, denme un segundo, tómense 3 minutitos y continuamos.